Bueno, para realmente comenzar con este bloque de cibercultura, voy a presentar a quien será el moderador del mismo, alguien que en realidad realmente se presenta por sí solo y que todos conocemos, que es nuestro periodista Guillermo Lobos, a quien realmente le agradecemos una vez más una presencia en nuestro Congreso, y quien todos saben muy bien es conductor de TN de 9 a 12 y que en realidad ha recibido distintos premios a lo largo de su carrera: Martín Fierro en 1999, 2004 y 2009, premio UBA por rubro divulgación científica, y realmente es alguien muy ligado al periodismo especializado en comunicación en salud. Estimado Guillermo Lobos, ¿cómo está usted? Lo invito a moderar su bloque. Qué gusto, Edelmar. Bueno, gracias a la Universidad Abierta Interamericana. Es realmente un honor poder acompañarlos en este nuevo encuentro, donde la cibercultura está en un total desafío, ¿no? Teniendo en cuenta este COVID-19, teniendo en cuenta esta nueva normalidad, pero ya la Universidad Abierta Interamericana y todos sus potentes aliados durante años vienen ya preparándose como para un momento como este. Realmente que marca una bisagra, un antes y un después en lo que estamos viviendo. Bueno, agradecer a la familia de Vincenzi, agradecer a todos los que están sumándose, que son muchísimos. Edelmar, son muchísimas, realmente estamos contentísimos. Exactamente, tenemos un grupo numerosísimo y se están sumando cada vez más, y hemos superado varios números, así que tenemos realmente una concurrencia maravillosa hoy, Guillermo. Bueno, prepárense para las preguntas, porque nuestros expositores realmente tienen un nivel notable, así que enseguida vamos a leer el currículum completo de cada uno, pero permítanme presentarles al doctor Osvaldo Morales Tristán. Él va a hablarnos sobre la cultura empresarial y las nuevas competencias necesarias en la era de la transformación digital. Doctor, bueno, desde la hermana Perú, valoramos mucho que esté con nosotros. Enseguida vamos a abundar en su currículum. ¿Cómo le va? Bienvenido, Bueno, Guillermo, muchas gracias por la oportunidad. Quiero agradecer primero al doctor Marcelo de Vincenzi por esta oportunidad. Para mí es muy grato poder estar con ustedes y, como bien dicen, estamos en tiempos de cambio. Tengo entendido que es la primera vez que se celebra este congreso de manera virtual, ¿no? Y yo creo que momentos de crisis traen grandes oportunidades. Pero vos sabés que la Universidad Abierta Interamericana, y nos recordaban acá las autoridades, cuando en la época de la vieja normalidad, Osvaldo, ya muchas provincias, muchos países tenían esta señal, así que lo único que, bueno, ahora ya nos compete a todos. Y permitime introducir a Marcos Pueyrredón, que él va a disertar sobre la nueva normalidad y el impacto del ACDC, que antes era antes de Cristo, después de Cristo. Sin embargo, ahora se traducen antes de COVID, después de COVID, en la nueva normalidad y el impacto del ACDC en la cadena de valor al consumidor final. Marcos, qué gusto saludarte otro año. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Guillermo? Un gusto estar compartiendo contigo y con Osvaldo. También me sumo a las felicitaciones, más que al agradecimiento, porque ya somos parte de la familia de la Universidad Abierta Interamericana con todo el equipo, Marcelo, Susana, Claudia. La verdad, muy, muy contento de seguir acompañándolos y principalmente de tener esta continuidad y constancia que estamos teniendo, ¿no? Porque tantas veces nos vemos y tantas veces seguimos profundizando en esto tan importante que es compartir conocimientos y compartir experiencias. Exacto, Marcos. Bueno, sin mediar más, preparen las preguntas. Vamos a empezar con la disertación del doctor Osvaldo Morales Tristán, profesor asociado del área de administración. También cursó en estudios internacionales de la Graduate School of Asia Pacific Studies, Universidad Waseda de Japón. Tiene la maestría en Economía y Regulación de los Servicios Públicos, Universidad de Barcelona, España. Estudios de maestría en Derecho Empresarial, Universidad de Lima, Perú. Abogado, Universidad de Lima, Perú. Experiencia en empresas y consultor en proyectos internacionales. Su interés está dirigido a las áreas de administración y organización, análisis estratégico, desarrollo de competencias y emprendimiento. Su experiencia multidisciplinaria le permite una aproximación al desarrollo del capital humano desde una perspectiva creativa y orientada a la generación de valor. El título de su exposición es La cultura empresarial
y las nuevas competencias necesarias en la era de la transformación digital. Lo vemos y escuchamos atentamente. Perfecto, Guillermo. Voy a compartir la presentación. Por favor, me confirman que la ven. Ya está en pantalla. Vamos a subirla. Está el primer slide. Listo. Listo. Vamos a ponerlo en modo de presentación. Ya está. ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, creo que para comenzar es importante ponernos un poquito en perspectiva del contexto, ¿no? Nos estamos enfrentando a una situación de crisis como nunca antes hemos visto en la historia de la humanidad, y una de las consecuencias va a ser la pérdida de millones de empleos, ¿ya? Estamos hablando a nivel mundial y también esto nos va a afectar, por supuesto, en la región latinoamericana. Antes de la pandemia ya hay una corriente, ya había una corriente. Ahora he podido ver con mucho gusto que muchos de los trabajos premiados en este congreso están relacionados con temas de robótica, temas de tecnología. Hay un grupo de expertos, de científicos, que avisoraban que en los próximos 10, 15 o 20 años mucha de la mano de obra iba a ser reemplazada por robots e inteligencia artificial, ¿no? Ahora la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿este proceso ha sufrido cambios o en realidad se ha acelerado a raíz de la pandemia? Los costos de construir un robot, ¿no? Hablemos en China, que es el gran país que manufactura estos productos a escala, ¿no? Cada vez es más barato y es mucho más fácil de hacer. Entonces uno se pregunta, si la empresa se enfrenta a un escenario de crisis, donde necesita urgentemente reducir los costos y buscar eficiencia, tú tienes un robot que es mucho más barato que pagar el salario de un empleado en un año. El robot no pide vacaciones, el robot puede trabajar 24 horas al día y el robot no hace de repente huelga, ¿no? Entonces la disyuntiva está presente, ¿no? Entonces hay un grupo de gente que dice que este escenario se va a acelerar. Por otro lado, tenemos un escenario que está relacionado un poco con la forma de hacer las cosas. A raíz de la pandemia, un gran grupo de personas en todo el mundo se ha visto obligado a tomar medidas de aislamiento social, ¿no? En otras palabras, vivir la cuarentena, y esto ha traído también transformaciones en nuestra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, a nivel profesional, ¿no? Nosotros nos hemos visto obligados a trabajar desde casa. Muchas organizaciones y muchas instituciones se han visto también obligadas a trasladarse de un esquema presencial a un esquema virtual. Muchas organizaciones no estaban preparadas, algunas estaban preparadas y yo creo que esas están tomando ciertas ventajas. Uno de los elementos que yo auguro que va a cambiar es que la gente que está teniendo la oportunidad de disfrutar una nueva manera de trabajar, de combinar sus actividades en la casa con el trabajo, va a ser difícil ya retroceder, ¿no? Yo me pregunto, muchos de ustedes, de repente estudiantes, también profesionales, ¿cuántos antes de la pandemia tenían la oportunidad de almorzar con su familia? De repente tomaban un desayuno de manera apurada, salían al trabajo o a la universidad y no volvían hasta la noche, ¿no? Ahora yo en este mismo instante me encuentro en la sala, mi hijita está arriba correteando, he disfrutado la posibilidad de tener un almuerzo en familia. Entonces, eso trae alegrías, pero también trae retos porque hay que combinar la vida familiar y la vida profesional definitivamente, ¿no? Los abuelos ya no pueden venir a visitar a la bebé, nosotros nos tenemos que comunicar por videoconferencia, por Zoom. Entonces yo creo que todas estas transformaciones también van a afectar a lo que nos estamos enfrentando. Cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, es importante entender que la cultura está íntimamente ligada al concepto de sobrevivencia, ¿ya? Ante el reto de la pandemia, las organizaciones se deben preguntar si de alguna manera el propósito, la razón central por la cual fueron creadas, sigue estando vigente o no. O simplemente necesitan transformarse para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Hay organizaciones que debido a esta crisis se han visto obligadas a cerrar, pero hay otras que se tienen que adaptar para seguir siendo viables, ¿no? La respuesta que hemos tenido del mundo real, y yo creo que es el camino que debemos seguir, es la innovación. Y les voy a mostrar un par de ejemplos, ¿no?
La empresa Dennis Duer es una empresa europea. Miren, interesante, esta es una empresa que vendía jeans utilizando los canales tradicionales de marketing y de ventas, y ante la pandemia y tener pues la imposibilidad de ofrecer sus productos de manera física, lo que ellos hicieron fue usar mucha innovación y crearon una plataforma. En esta plataforma ellos tienen la posibilidad de ofrecer sus jeans por 3 semanas, y en un proceso que es una especie de subasta, el público que está interesado ofrece unos precios. Miren, ya no necesitas tener una producción física ni un stock en almacenes. Si el producto tiene el número suficiente de like, quiere decir que eso se va a traducir en un número potencial de compradores, automáticamente se realiza la producción del jean, ¿no? Y se comercializa después. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos logrando con esos procesos? Estamos logrando un ahorro tanto en la parte de comercialización, en la parte de marketing, estamos haciendo mucho más eficiente el proceso, y todas esas ventajas finalmente se van a trasladar al cliente, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esta empresa tradicional de venta de jeans ha utilizado la pandemia para transformarse, y muchos de los valores también pues se están adaptando al nuevo contexto. En tiempos de crisis, las organizaciones tienen que acordarse de sus stakeholders. Y cuando hablamos de stakeholder, no me refiero únicamente a los accionistas, sino me refiero a los clientes y también a los trabajadores. Todos nosotros estamos sufriendo presiones, estamos en tiempos duros, hay personas que han fallecido, otras personas están enfermas, entonces nosotros tenemos un sentido con la sociedad. Miren, hay organizaciones, en este caso la Universidad de Barcelona, que previendo de alguna manera este grado de estrés y de depresión que está sufriendo mucha gente, ha creado un sistema online de asesoría psicológica, ¿no? Miren qué interesante, una universidad que utiliza la facultad de psicología y crea un esquema que permite brindar un servicio a los trabajadores, ¿no? Entonces, de alguna manera, las organizaciones se están adaptando, pero también se están orientando a un servicio social, ¿no? El contexto cambia no solamente para las empresas, sino también para las personas, ¿ya? Y en este caso para los profesionales. Definitivamente hay algunos puestos, algunas profesiones que van a desaparecer, otras se van a transformar. Ya tenemos ya algunas opciones que están funcionando, por ejemplo, los youtubers, los influencers. El otro día estaba conversando con un amigo, ¿no? Oye, Osvaldo, ahora pues con esto de la pandemia, Zoom está creciendo, la gente está conectada a Netflix. Él me dice, pero yo observo un fenómeno peculiar con mi hijo tiene 13 años, ¿ya? A él no le interesa la televisión, ni la televisión de cable, ni mucho menos Netflix. Él tiene un youtuber que es otro jovencito de 13 años, y él lo sigue a todas partes, ¿no? Y este jovencito que gana millones, ¿no? Tiene un grupo de seguidores en ese nicho de mercado, ¿no? Community Manager, por ejemplo, es otra de las profesiones que ha aparecido en los últimos años y que yo considero que está cobrando cada vez más importancia, ¿no? Este es un hecho real que ocurrió hace unos 4 años en Lima, ¿no? Miren, qué interesante. Nosotros teníamos la franquicia de Domino's Pizza, como en muchas partes del mundo. Una persona recibió una pizza y tuvo pues el desagradable encuentro de encontrarse con una pequeña cucaracha dentro de la pizza. Este señor se acercó a la tienda y su solicitud fue, por favor, devuélvame el dinero o cámbieme la pizza. Miren, algo que se pudo haber solucionado de manera muy sencilla. En ese momento el administrador dijo, lo siento señor, nosotros no podemos comprobar que esta cucarachita ha sido puesta por el establecimiento, de repente usted la ha puesto y nos quiere sorprender. El señor regresó a casa y automáticamente puso una noticia en el Facebook, que primero fue replicada por la familia y en cuestión de días se volvió viral. Miren, este solo hecho le costó la franquicia a este empresario peruano. Domino's tuvo que abandonar la franquicia y por años esta franquicia estuvo libre. El año pasado acaba de volver a Lima, ¿no? Algo que se pudo solucionar en cuestión de minutos se convirtió en una experiencia desagradable para una franquicia, ¿no? Y así como estos temas, yo creo que estamos en constante ebullición y constante desarrollo, ¿no? Ahora, si nosotros estamos planteando un escenario futuro en el cual la competencia va a ser más agresiva y de repente vamos a tener que competir incluso con robots en algunas profesiones, ¿no?
Yo soy abogado de profesión, muchos de mis colegas que trabajan en contratos de arrendamiento, contratos civiles, ahora con software, es muy fácil tú crear un contrato ideal, ¿no es cierto? Entonces, como profesional tú vas a tener que adaptarte. Pronto vamos a tener, de repente, no sé, carros voladores, los drones, alguien va a tener que regular esas herramientas, el ciberespacio, entonces yo creo que van a surgir nuevas especialidades dentro de las profesiones y algo que es importantísimo es que nosotros vamos a tener que reinventarnos, ¿ya? No basta con la educación que nosotros tenemos en las universidades, sino que vamos a tener actualizaciones de por vida, así como las computadoras para poder estar vigentes en el tiempo. Quiero acabar esta breve presentación con este epílogo de Thomas Friedman. Thomas Friedman es un analista, es un periodista de New York Times, y miren lo que él dice, ¿no? Mi generación la tuvo fácil, dice. Nosotros teníamos que buscar un trabajo, pero ahora cada vez más nuestros hijos van a tener que inventar un trabajo. Es cierto que los más afortunados van a encontrar su primer trabajo. Sin embargo, considerando la rapidez con que están cambiando las cosas hoy en día, incluso ellos van a tener que reinventarse, hacer una reingeniería y reimaginar su futuro, mucho más que sus padres, ¿no? Simplemente quiero concluir con que estamos en nuevos tiempos y hay que reinventarse y adaptarse para seguir siendo vigentes, ¿no? Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Muy claro, muy constructivo y con datos muy actualizados. Vayan preparando las preguntas. Ya están las primeras repercusiones, Osvaldo, están elogiando tu presentación, así que enhorabuena. Y lo más importante son las preguntas. Permítanme pasar a nuestro siguiente expositor, es Marcos Pueyrredón. El título es La nueva normalidad y el impacto del ACDC, antes del COVID, después del COVID, en la cadena de valor al consumidor final. Bueno, Marcos es un habitué de estos encuentros tan importantes. Cursó una especialización en gestión de negocios electrónicos en la Universidad de El Salvador, con doble titulación en la Georgetown University. Posee un máster en Business Administration, MBA con orientación en dirección de proyectos digitales en la USAL and State University of New York. A nivel privado es socio y Global VP de Tex, fundada en 1999. Es la primera y única solución de comercio global totalmente integrada de punta a punta con Marketplace y OMS nativos. Fue 2 veces presidente y en 3 oportunidades tesorero de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Actualmente es miembro de su comisión directiva y ejecutiva como presidente honorario. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina. Fundador, director y actual presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico E-Commerce Institute. A nivel médico es director en sus versiones presencial y a distancia de la Maestría en Gestión Estratégica, Marketing Digital y Negocios por Internet de la UBA, docente titular de la MBA de la Universidad de Buenos Aires, director de la especialización en mercados masivos online de la Universidad KS, docente invitado en la temática de comercio electrónico y negocios por Internet en diferentes especializaciones, posgrado y máster a nivel nacional e internacional. Es invitado como speaker, panelista, moderador en los principales eventos del sector por su vasta trayectoria, experiencia y conocimientos sobre la economía digital, e-commerce, negocios por Internet y sus modelos de negocios aplicados en Iberoamérica. Bueno, Marcos, te vemos, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Guillermo. La verdad que si me presentás así ya me pongo colorado, ¿ok? La próxima, más fácil, más rápido. Lo que vengo a compartir con ustedes es, justo en este mes, Guillermo, cumplo mi mayoría de edad en la industria digital. O sea, hace 21 años que estoy trabajando en esto que es cómo transformar estos canales y puntos de venta que tenemos a través de canales digitales. Y lo que hemos vivido lo que voy a compartir con ustedes es lo que hemos vivido en estos últimos 6 meses, con una hoja de ruta que vamos a tener, que va a ser esta agenda que vemos en pantalla, donde vamos a primero ver esta nueva realidad, ¿no? Y una visión global y local de lo que bien mencionaba Guillermo y presentaba Osvaldo de este antes y después del COVID-19, el impacto que nos ha traído en los canales digitales y esa transformación de la cadena de valor hacia el consumidor final. ¿Qué vamos a tener después cuando volvamos a esta
lo que llamamos nueva normalidad, y en este gran, pero gran crisis que vivimos a nivel global, que como mencionaban, más de 4.500 millones de personas hemos vivido algún tipo, o estamos viviendo algún tipo de cuarentena total, parcial o social. Y después algo muy importante que quiero dejarles, que es cuáles son esos conocimientos y habilidades del modo profesional reconvertido que vamos a tener que llevar adelante, y un hands-on que les voy a dejar, que básicamente es un manos a la obra, de cómo poder nosotros como profesionales asumir esa responsabilidad que tenemos, más los que estamos en el área de tecnología, los que estamos en el área de la industria digital, porque tenemos una doble responsabilidad. Esa doble responsabilidad va muy de la mano de lo que vendría a ser la continuidad de los negocios y principalmente la aceleración en la recuperación económica de nuestras pymes y empresas. Vamos a ir básicamente a lo que estamos hoy en este contexto, con dónde nos encontramos para dar un marco a la charla que vamos a tener. Básicamente tenemos en estas 4 áreas quiénes son las categorías que han aumentado y continuarán aumentando, quiénes son las que han disminuido y comenzarán a aumentar, cuáles son las que han aumentado pero comenzarán a disminuir, y cuáles son las que han disminuido y continuarán disminuyendo, porque esta crisis que vivimos, que hoy estamos viendo que muy lentamente estamos saliendo de este aislamiento y restricciones, vamos a tener un periodo de estabilización. Vemos acá con distintos colores: en verde alimentación, en celeste azul retail, en amarillo naranja restaurantes y ocio, celeste viajes y finalmente en rojo lo que es hoteles. ¿Cómo vamos a vivir esa estabilización y recuperación? Pero dentro de toda esta situación de crisis que estamos viviendo, tenemos este contexto que ya vemos en otros continentes. A la mano izquierda tenemos lo que es Europa, y a mano derecha lo que es China. Básicamente tenemos en lo que es la línea celeste lo que era el comercio minorista pre-COVID. Veamos cómo tuvo una gran caída económica y en su movimiento por todo lo que fue el lockdown, por todo lo que fue estas cuarentenas que estamos viviendo, y después del COVID volvió a recuperar ya en los principales países de Europa los mismos niveles pre-COVID, el comercio minorista, pero con un alto contenido, con un alto impacto de lo que son los canales digitales. Y de la misma manera vemos como en China cayó drásticamente el consumo, pero ya estamos en números azules. Y si uno analiza lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos 10 años, vemos en este gráfico del 2019, de 2009 al 2019, cómo ha ido evolucionando la penetración del comercio minorista online sobre el comercio minorista, y vemos como pre-COVID cerramos en una penetración del 16%, o sea, el 16% del retail pasa por retail e-commerce, y en los primeros 3 meses de la cuarentena saltó esta penetración al 34%. Y si vamos a uno de las verticales del comercio minorista, que es un vertical muy importante, que es el supermercadismo, grocery, vemos como antes del COVID nosotros teníamos una proyección donde íbamos a tener esta penetración que vemos en violeta en lo que es el comercio minorista del supermercado, del supermercadismo, sobre el comercio online, sobre el comercio minorista supermercadista en lo que es comercio tradicional. Y vean cómo cómo saltó esa penetración, llegando a los niveles que teníamos previstos para el 2024. Hoy estamos, y eso es que estamos considerando solamente lo que es comercio minorista online directo. No estamos considerando en esta penetración lo que son los canales indirectos, que es, por ejemplo, los apps de última milla, las last milers, esas apps colaborativas que nos permiten a nosotros también hacer compras por supermercado. Pero solamente hablando del comercio directo que hace ese supermercado online con sus consumidores, ya la penetración está en un 10,2%. Y ahí vemos cómo esta crisis que estamos viviendo va a tener un largo aliento, porque nosotros vamos a salir de esta crisis, pero la recuperación va a tener estos grados como vemos en esta gráfica, con distintos escenarios que vamos a tener que vivirlos
durante todo el 2021 y parte del 2022. Y ahí es cuando nosotros llegamos a un contexto que nos permite ver cuál fue el impacto de estos canales digitales, cuál fue el rol que tuvieron en estos últimos 6 meses. Y ahí tenemos que centrarnos principalmente en cómo estaba esa oferta pre-COVID. Y encontramos este gráfico donde tenemos un grupo de empresas y emprendedores y emprendimientos que todo lo que eran esa oferta de productos y servicios, que eran los innovadores, los early adopters, que tenían pre-COVID una tasa de penetración superior al 10%. Aquellos que tenían una tasa superior al 10%, que ya tenían esos músculos desarrollados, pudieron aprovechar la crisis, como dice Churchill, no hay algo mejor que una buena crisis, y pudieron aprovecharla para poder continuar sus negocios a través de estos puntos de contacto y puntos de venta, porque lo que vivimos fue una hiperdigitalización de lo cotidiano. Algo que pensamos que iba a ser un lapso corto de tiempo, creó y generó nuevos hábitos de consumo y generó que nosotros, como por el otro lado, por el lado de la demanda, nos diéramos cuenta que habían otras formas de hacer las mismas cosas que veníamos haciendo. Y eso generó estos nuevos hábitos que, si el consumidor tuvo una experiencia de compra positiva, va a mantener en el tiempo. Después tenemos la Early Majority, que básicamente la Early Majority eran aquellas empresas que tenían una tasa de penetración entre el 2 y el 5%, y después está la Late Majority y los Laggard, que eran aquellos que en caso de las Late Majority, tenían un canal online, pero no superaba el 1 o 2%, y los Laggard directamente no tenían ningún tipo de canal online, porque los canales tradicionales todavía seguían siendo su principal canal de contacto, de interacción y de cadena de valor hacia su consumidor final. ¿Qué hicieron estas empresas que estaban en los primeros 2 grupos? Desarrollaron a nivel de arte estos 4 pilares y 4 claves del digital commerce, que ya nosotros los veníamos viendo como esos músculos que uno tiene que desarrollar si quería abordar en forma exitosa estos puntos de venta y puntos de contacto que traen los canales digitales. Porque no nos olvidemos que cuando hablamos de comercio electrónico, hablamos de comercio. Y que detrás de la pantalla de cualquier tipo de dispositivo tenemos un consumidor de carne y hueso, por el lado de la demanda, y tenemos una marca o un retail que quiere satisfacer la demanda de un producto o un servicio a través de estos nuevos habilitadores de consumo, que son estos canales digitales, que son estos puntos de venta y puntos de contacto que traen las nuevas tecnologías. Y para poder abordar exitosamente estos nuevos puntos de venta y puntos de contacto, ya las buenas prácticas de estos más de 20 años que tenemos de experiencia recorrida en Latinoamérica, en Argentina, nos permiten tener esta visión de cuáles son los activos que hay que desarrollar. Y tenemos estos 4 pilares a nivel de tecnología, plataforma, infraestructura y plataforma, marketing 360, vean que no hablo solamente de marketing digital, sino el marketing integrado, porque el marketing es uno solo, lo que tenemos son herramientas y recursos distintos para poder llevarlo adelante. La operación y la logística, cuando hablamos de la operación, no es solamente el preparar el producto, el picking, el packing y todo el proceso de fulfillment, sino también la operación de todos estos pilares y estas claves del digital commerce y su integración con los canales tradicionales, y la logística es la última milla de ese producto. Y por último, la atención al cliente, porque hay que tener todo ese proceso, ese journey, ese viaje que tiene el consumidor con nosotros como marca, tenemos que poder, o como marca o como retail, tenemos que poder brindarle una buena experiencia. Y ahí empezamos a hablar de las claves. Y cuando hablamos de las claves, encontramos una que es muy importante, que son los KPIs, los Key Performance Indicators, los indicadores que miden la performance de estos pilares y estas claves. Y vamos a empezar a hablar de tasa de conversión, tasa orgánica de recompra, SLA, SLA de entrega, SLA de expedición, markup, ROI, ROI corregido, NPS, DORO, ROPO, muchas cosas que ustedes dirán de qué está hablando Marcos a esta hora. Y ahí es cuando encontramos una segunda clave, que es la profesionalización. Ese capital humano, ese equipo que tiene que llevar adelante este desafío grande que teníamos pre-COVID y que se aceleró gigantescamente, exponencialmente a través de esta gran crisis del COVID-19, tenemos que hacerlo en forma profesional y en forma
de poder resolver temas muy complejos en forma sencilla. Entonces, todos esos temas todos esos indicadores que yo estuve hablando, que son los básicos, que miden la performance de los canales digitales, si yo no los entendí, es parte de esa profesionalización, porque hay que manejar estos pilares y claves a nivel de arte. Y después tenemos como claves, otras dos claves muy importantes, los canales alternativos, centrados en clientes, que son todas esas capacidades multicanales que tenemos una vez que hice mi esfuerzo digital para poder llegar al cliente de otra manera que no sea mi tienda online, que son las redes sociales, que son los marketplaces, que son las super apps, y por último el cáliz dorado del digital commerce, que es la experiencia de compra positiva. ¿Y qué es la experiencia de compra positiva? Básicamente satisfacer la demanda de un producto o un servicio de la misma manera o mejor que a través de canales tradicionales. Ahí es cuando encontramos toda esta complejidad de que al tener este gran volumen, porque vieron esas tasas que yo hablaba en el contexto, en Argentina hoy, nuestro desafío pre-COVID era llegar a los 2 dígitos con rentabilidad y sustentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los canales digitales lleguen al 10% de participación sobre los canales tradicionales. Ese era si uno frotaba la lámpara y salía el genio, ese era lo que uno estaba esperando para finalizar el 2020. Ese número va a finalizar este 2020 duplicándose. Ya estamos en las principales categorías cuando hablamos de food, non-food y bienes digitales. Dentro de food tenemos grocery y delivery, dentro de non-food tenemos 25 grandes categorías que van desde indumentaria, moda y accesorios hasta retail, electro, hogar y deco, y después está todo lo que es bienes digitales, que es todo aquello que se puede hacer el delivery por canales tradicionales. Básicamente, esos sectores, los principales sectores que hoy son los principales exponentes a través del digital commerce, van a llegar al escuchen bien, 20% de penetración, y ya estamos proyectando el 2021 con penetraciones que van a llegar al 30%. Pero para poder llegar al 30% se va a necesitar el otro 70%. Entonces ahí es cuando hablamos de la omnicanalidad, de la importancia y cómo se ha revitalizado y le hemos revalorizado el metro cuadrado. La importancia de esa capilaridad, de estar cerca del cliente y de poder abastecer ese cliente, y los volúmenes, los grandes volúmenes que hemos tenido, porque durante la cuarentena no había otra forma de poder satisfacer la demanda de un producto o servicio que no fuera a través de los canales digitales. Eso trajo que empecemos a hablar de este retail, que ya veníamos hablando antes del retail reinventado, del nuevo retail, pero ahora tenemos que, para poder esa cadena de valor hacia el consumidor final, va a ser reconvertida, se van a potenciar o se van a reinventar o se van a crear nuevas cadenas de valor hacia el consumidor final. Porque como hemos visto, ese consumidor final viene con un modo, viene hiperdigitalizado, y si tuvo una buena experiencia, va a continuar con esos hábitos de consumo. Entonces todo ese proceso que nosotros tenemos en ese journey para satisfacer la demanda de un producto o servicio, de la búsqueda, el picking, el pago y el delivery, vamos a tener que tener las capacidades para poder administrarlo a nivel de la oferta, y esa administración de esas capacidades a nivel de la oferta nos lleva a los conocimientos y habilidades que el profesional reconvertido, nosotros que somos parte de esa oferta, que somos las escuderías que forman parte, los que estamos dentro de esas escuderías que forman parte de la oferta, vamos a tener que desarrollar en 3 modos que yo destaco mucho. Uno, la adaptación. El otro, la reconversión. Y por último, la resiliencia, porque van a ser esas capacidades que vamos a tener que experimentar y llevar adelante. ¿Para qué? Para poder, en este framework de e-commerce que vemos en pantalla, en las distintas habilidades y competencias que yo voy a tener que tener en la generación y demanda de comunicación, en producto y contenido, en medición, en tecnología, en logística, operaciones y en servicios, hacia lo que es este framework potenciado de conocimientos que vamos a tener que tener en la operación, en lo que sería la parte de la capa de nivel 2, que sería la integración de esas operaciones que yo tenga por los puntos de contacto y puntos de venta digitales y presenciales, que yo voy a tener que desarrollar para poder manejar toda la información de los clientes, para poder manejar toda esa experiencia, no importa el punto de contacto, punto de venta con el cual se relacione esa demanda, y que yo pueda después llevar adelante en forma eficiente, cumpliendo esa promesa, la entrega del producto o servicio. Y eso nos trae a este manejo de los elementos que tenemos que tener en cuenta,
de un retail e-commerce, a nivel de plataforma, a nivel de analítica, a nivel de adquisición de tráfico, a nivel de personalización y automatización, a nivel de medios de pago, y eso que uno está hablando parte del ecosistema, porque cuando trasladamos este ecosistema y vemos acá lo que sería el ecosistema del digital commerce en Argentina, encontramos que cuando abrimos el abanico, y empezamos a ver todas las empresas con las cuales yo tengo que interactuar, todos los, yo les llamo proveedores de servicios de valor agregado directo e indirecto, con los cuales yo tengo que interactuar como oferta, son muchos y distintos. Y a su vez, si vamos solamente al tema de capacidades multicanales centradas en clientes, tenemos en cuenta que en ese arte que yo tengo que hacer, en ese desarrollo de mis músculos, tengo que hacer un arte a nivel del Quinquela Martín, del Digital Commerce, del Botero, del Picasso, del Frida Kahlo. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar los retailers que son pure players, los retailers que son retailers transformados en marketplace, los marketplace de fidelidad o financieros y los last miler. Y eso, si lo vemos en Argentina, también tenemos la misma fotografía en Colombia. Y eso son las competencias que tenemos que tener si nosotros, como profesionales, que estamos en ese lado de la oferta, que somos parte de esas marcas, de esos retailers que van a llevar adelante este desafío, tenemos que reconvertirnos. Y si no somos parte de esos retailers, tenemos una posibilidad gigantesca porque esta industria va a necesitar nuevos profesionales y va a tener una alta demanda de ese capital humano reconvertido. Así que si ustedes están pensando en qué hacer a futuro, en cómo reconvertirse como profesionales, estas van a ser competencias innatas que tenemos que tener, porque el ADN digital va a ser parte del día a día nuestro para poder abastecer y poder satisfacer a ese nuevo consumidor post-COVID con el cual ya nos encontramos. Y por último, quiero dejarles en este hands-on distintos enlaces a reportes y a estudios que les van a ayudar a ustedes a poder profundizar los contenidos que desarrollamos en esta breve presentación, que básicamente van a permitir profundizar a aquellos que quieran reconvertirse y darles las posibilidades de poder entender más esta dinámica y desafíos que tenemos por delante como profesionales y como oferta, como esas empresas que tenemos que satisfacer la demanda de un producto o un servicio. Vean todos estos enlaces que les compartimos. Hay muchas empresas, podemos hacer muchos benchmarks, no solamente en Argentina, sino en toda la región. En este estudio que les dejo del top 100, tienen Argentina, Chile, Colombia y México, con el top 100 de los retailers que están hoy surfeando estas olas de digital commerce. Las actividades de capacitación que hacemos para distintos niveles de profesionalización que tenemos en el E-Commerce Institute, que son 100% online. Y por último, compartirles mis datos para aquellos que quieran profundizar. Me encuentro a su disposición y realmente siempre es un placer poder compartir estas experiencias y principalmente sumarlos a este desafío que tenemos y a esta doble responsabilidad para poder lograr la reconversión y la recuperación económica de nuestras empresas, principalmente pymes y emprendedores. Bueno, Marcos, excelente, y lo íbamos viendo en las repercusiones de quienes nos están escribiendo en el chat. Gran participación del público, estamos pero muy contentos por eso. Fui anotando algunas cuestiones, incluso algunas preguntas. ¿Qué estrategias recomendarían aplicar a las marcas tradicionales para incorporar valor? Me pregunto cuáles son las consideraciones relevantes para tener en cuenta que tiene que tener una corporación para que incorpore ADN digital. Me preguntaba cuáles son las dificultades de una empresa para predecir la transformación digital. O sea, la exposición de ustedes me ha clarificado muchos conceptos y también me despierta muchas preguntas. Y yo me imagino, Osvaldo y Marcos, hace 15.000 años, cuando nuestra especie empezaba a pensar, bueno, somos nómades, empecemos a ser sedentarios, adaptémonos, cambió el clima, bueno, si yo siembro esto, pasará esto, y si domestico unos animales, tal vez si somos sedentarios vamos a ir mejor. O sea, somos fundamentalmente adaptación. En el siglo XXI nos toca adaptarnos con nuevas tecnologías, con innovaciones, con COVID-19, pero pensaba que el Marcos Pueyrredón de ese momento, o el doctor Osvaldo Morales Tristán de ese momento, se habrán sentado en algún momento en esa fogata a pensar, bueno,
seguiremos siendo nómades, nos conviene que seamos sedentarios, y me imagino a nuestros ancestros cuando veían algo que era la rueda o alguna antorcha que se transformaba en fuego, discusiones por el estilo, la adaptación, fundamentalmente la adaptación para un mejor futuro de nuestra especie, con bienestar, ¿eh? Así que, miren, han llegado innumerables preguntas, yo seguiría con las disquisiciones, pero vamos a ir ya mismo por ejemplo, la pregunta de Lucrecia Contreras. Una consulta con respecto a esa empresa de jeans. Por el otro lado, ¿no estamos nosotros brindando gratuitamente el resultado de una encuesta de opinión encubierta? ¿Quién podría responder la pregunta de Lucrecia? Bueno, sí, a ver, Lucrecia, gracias por tu consulta. Definitivamente esta estrategia de la empresa de Gines consiste en hacer un estudio de mercado en línea, ¿no es cierto? Pero la gran ventaja, tiene ventajas tanto para la empresa como para el consumidor, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa, no necesita primero fabricar los jeans a un costo que definitivamente tiene la materia prima, pagar una campaña de marketing y exponerlo. Rápidamente, utilizando medios digitales, puedes captar las preferencias de los clientes. Y la ventaja para el cliente es que ese jean te va a costar más barato, de repente la mitad de lo que te costaría pues en un procedimiento tradicional, ¿no? Entonces son ventajas para todos. Esa es un poco la idea de este esquema. Perfecto. A ver, pregunta para Marcos. ¿Qué estrategias recomendarías aplicar a las marcas tradicionales para incorporar valor, para que sigan siendo competitivas? ¿Es necesario, totalmente necesario incorporar y atesorar los atributos digitales para ser competitivos? Si incorporan atributos digitales, ¿qué estrategias deberían implementar para distinguirse de las grandes marcas digitales, Marcos? Bueno, primero, el Internet lo que ha traído es una gran democratización, y principalmente para la oferta. O sea, para las dos puntas, para la demanda y para la oferta, pero principalmente para la oferta. Tenemos un plano de igualdad, cualquier pyme emprendedor puede tener las mismas posibilidades que tiene una gran compañía, porque puede acceder a grandes mercados y a todos los herramientas y recursos a un muy bajo costo de inversión, con lo cual es algo que nos ha acelerado muchísimo y tenemos que aprovecharlo. ¿Qué es lo que hacen las empresas hoy para poder? Yo creo que la digitalización ya no es una discusión. Todo este COVID-19 lo que ha hecho fue demostrar que la transformación digital es parte del día a día nuestro y principalmente es parte del consumidor. Y el que va, como siempre ha sido, pero que tiene más poder ahora, es el consumidor a la hora de poder comparar, a la hora de poder elegir y a la hora de poder satisfacer esa misma demanda de un producto o un servicio por canales distintos. ¿Qué hay que hacer para poder aprovecharlo? Primero, no solamente capacitarse, sino hacer cosas sencillas que resuelven temas complejos. Y las capacidades multicanales centradas en clientes, principalmente todo lo que es social selling, o sea, vender por WhatsApp, por ejemplo, Guillermo, es algo muy sencillo. Reconvertir la tienda física en este momento que el cliente no va a ir a la tienda, ya sea porque estamos en cuarentena, porque hay un lockdown, o porque cuando no tengamos ya los lockdown, el consumidor se va a salir por un periodo de tiempo muy largo, hasta que todos estemos vacunados. Vamos a seguir con mucho cuidado vamos a salir con el modo no contacto, de contactless, y vamos a tener que necesitar como oferta recuperar ese tráfico. Tengan en cuenta que en los países que ya salieron de lockdown hubo unas caídas del tráfico entre 50 y 70% del tráfico tradicional a centro comercial o a tienda física, principalmente por este miedo al contagio. Y vamos a tener que generar nuevos protocolos sanitarios para la tienda física y para los canales online. Entonces, hay que aprovechar a reconvertir a ese vendedor de la tienda física, que puede ser un vendedor digital, que puede ser utilizar los canales que tiene muy a su alcance, redes sociales, marketplace, las apps de última milla, que han sido también las reivindicadas, Guillermo, en este tiempo. ¿Te acuerdas que antes del COVID todo el mundo había grandes discusiones sobre el modelo colaborativo de la economía colaborativa? Y agradezcamos a la economía colaborativa que existió y que estaba presente, porque se pusieron los pantalones cortos y jugaron el partido en serio, y gracias a ellos pudimos seguir nuestra vida sin tanto esfuerzo o con tantas necesidades, porque estaban ellos, que es que todos los que eran parte de esa economía colaborativa
tuvieron grandes riesgos y los asumieron y lo asumieron con altura. Así que yo creo que va a haber en esa reconversión un importante contenido digital que no se va a discutir más. Ya creo que no hay discusión de la transformación digital. Hay un gran desafío para llevarla adelante. Pregunta de Melina Arroyo para Osvaldo. Buenas tardes, Osvaldo. Tengo entendido que existe la rama de Derecho Informático. ¿Qué alcance cree que pueda tener de aquí en adelante en la rama de la informática? Gracias, Guillermo. A ver, yo soy abogado. Cuando yo acabé la carrera, no sé, hace como 25 años, en esa época, el derecho minero, el derecho, pues, del tema ecológico eran temas nuevos, ¿no? 25 años después, yo les puedo decir que están surgiendo tantas cosas que de repente el límite es el sueño. El límite es, de alguna manera, los límites están en la cabeza. Yo les digo, el derecho para mí debe seguir la realidad. Ahora nosotros tenemos un ciberespacio, tenemos estados que están intentando regular, tenemos drones que ya Amazon está haciendo pruebas, entonces yo creo que la regulación va a seguir un poco la realidad que está viniendo, ¿no? Y todo este panorama que Marcos bien describía, este nuevo consumidor va a necesitar reglas de juego, entonces el nuevo abogado va a tener que adecuarse a esas reglas. Perfecto, ahora tenemos otra pregunta para Osvaldo, pero tal vez pueda complementar Marcos. ¿Desde dónde se debería regular el límite de la tecnología en relación con los distintos... ahí amplía. ¿Desde dónde se debería regular el límite de la tecnología en relación con los distintos puestos de trabajo que pueda desplazar? Es una pregunta para Marcos también. Osvaldo, no sé si se entendió el concepto. ¿Quieres que comienzo yo, Osvaldo? Ya, para mí, está bien, Marcos. Desde mi punto de vista, yo estoy rodeado de abogados en toda mi familia, hacia arriba, hacia abajo y hacia el costado. Así que yo lo que siempre digo que hay que dar, como bien mencionaba Osvaldo, un marco un marco regulatorio que permita de confianza, que permita a ambas partes, tanto la oferta como la demanda, para poder relacionarse. Pero lo que ha funcionado muy bien en nuestra industria es la autorregulación, y a partir de la autorregulación, porque nos ha permitido acelerar, porque yo creo que hay que dar un marco, o sea, la regulación es necesaria, pero tampoco tiene que ser excesiva. ¿Por qué? Porque hay tanta innovación, y la velocidad de la regulación no va de la mano de la velocidad de la innovación. Sí, lo que hay que tener es reglas claras, y que permitan e incentiven el uso de las tecnologías más en este momento, porque son las que van a acelerar la recuperación económica de nuestros países. Entonces tenemos que potenciarlas y incentivarlas a través de la regulación, pero incentivándolas, no limitándolas. Osvaldo. Sí, un poquito para complementar lo que bien dice Marcos, yo pensaría que no deberíamos preocuparnos ahorita en este momento por la regulación, sino que los competidores en este mercado, que efectivamente cada vez se vuelve más democrático pero más agresivo, van a encontrar la mejor manera de satisfacer al cliente, porque si el cliente no se encuentra satisfecho, se va a buscar a otra empresa. ¿Qué cosa quiere decir? Que muchas veces las regulaciones en el contexto que nosotros conocemos están hechas para arreglar controversias. Si nosotros brindamos un buen servicio, al final estas controversias se van a medir en tiempo real y va a ser el cliente el que va a decidir, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el reto, ¿no? Entonces, no nos preocupemos tanto por la parte de regulación, porque eso bien va a seguir la realidad que se acelera con el cambio, ¿no? Perfecto. Ya vamos llegando casi al final, los que estamos seleccionando, hay algunas preguntas que se complementan. Excelente la conducción de Guillermo Lobo, dice mi tía, eso lo leo yo porque claro, tenemos excelentes expositores y yo lo único que hago es admirarlos, así que me elogia solo mi tía. Luis Guillermo Rivadeneira dice: excelente exposición de Marcos, en tecnología y puestos de trabajo que quedan vacantes cada año por falta de profesionales, búsqueda laboral. Los nombres de los cargos solicitados cambiaron de nombre. ¿Es debido a esta nueva cultura tecnológica? ¿Tiene algún significado especial estos cambios de nombres en los puestos de trabajo? ¿El cambio de nombre en los puestos es solo una moda o influye en la cultura organizacional y sobre todo en la estructura, Marcos?
No, se han generado nuevas competencias. Si recordás, Guillermo, cuando nosotros armábamos nuestro currículum, cuando estábamos en el secundario, íbamos a una academia, Pitman, no sé cómo se llamaba en Osvaldo en Perú, pero uno tenía que poner en el currículum cuántas palabras escribías Así por es, minuto. así es. Créannos, o sea, Guillermo, nosotros creo que por ahí muchos de los que nos están viendo dicen de qué está hablando Marcos. Esto es yo soy, y Guillermo y Osvaldo somos de la época de Maxwell Smart y el zapatófono, ¿no? Vimos el zapatófono hecho realidad y teníamos que ir a la Academia Pitman a hacer mecanografía, créannos. Hoy Exactamente, somos exactamente. mecanógrafos nativos, o sea, a nadie se le ocurre tener que aprender a manejar, a escribir en un teclado. Estas son parte de las evoluciones. Yo creo que el ADN digital va a ser algo nativo, la tecnología como la conocemos o sistemas como los conocemos va a evolucionar y va a ser como una aplicación, como una de las apps. Uno no sabe cómo funcionan, pero ya vienen en nuestros smartphones y las bajamos y de alguna manera sabemos usarlas. O sea, es casi parte de ese user experience natural que vamos a tener. Yo muchas veces lo veo con mi hija, que dice que yo soy comercionista, la madre es abogada y la profesión del padre es comercionista, pero básicamente es eso. Yo la veo a ella manejar tiene 13 años, y maneja muchas aplicaciones que realmente nadie le explicó cómo hacerlo o se autogestionó para aprenderlas. Entonces, si uno lo ve con TikTok o con cualquiera de estas aplicaciones que han hecho furor, y cuando uno ve el nivel de producción que tienen, cómo las manejan, es parte de este desafío, es parte de la gamificación, porque es parte de un juego. Y ese juego es aprender haciendo. Perfecto. Vamos a dejar espacio para algunas conclusiones. Los CVs que tenían que ser detallados después de una página, después detallados de nuevo y hoy, están agregando preguntas que después se las vamos a remitir tanto a Osvaldo como a Marcos, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Osvaldo, ¿quisieras hacer una conclusión, un cierre, y Marcos también, como para que nos quede el título de las exposiciones? Sí, un pequeño cierre muy rápido. A ver, un amigo con el que estaba conversando el otro día me dice, Osvaldo, bueno, yo te cuento una historia, tú que ves estos temas de tecnología, tengo una hija que tiene 13 años y está enamorada con un pibe, un vecino, ¿no? Bueno, hasta ahí todo bien, ellos se mandan mensajes por las redes sociales, pero lo que me llama la atención es que cuando salen a la calle no se hablan, ¿no? Entonces, esto trae retos más allá de la tecnología. Hay cambios de personalidad, hay adaptaciones, ¿no es cierto? Entonces, son cambios que nosotros los vamos viendo poco a poco. Los chicos digitales, la forma como se relacionan, afectan incluso, yo enseño en la universidad y los chicos carecen de algunas competencias, pero tienen otras competencias. Entonces, esto es un proceso de aprendizaje continuo que no va a acabar, ¿no? Gracias, Guillermo. Bueno, Marcos, ¿con qué querrías que nos quedemos? No, coincido con Osvaldo y en la misma línea. Yo creo que primero que la tecnología nos incluye. O sea, ha sido muy inclusiva y durante esta pandemia vemos que los que eran más excluidos o que eran población de riesgo, gracias a la tecnología, gracias a los smartphones, han podido estar en contacto gracias a este tipo de tecnologías de videoconferencia, nos permitieron estar cerca de nuestros familiares y que de repente por ahí nuestros abuelos, nuestros padres, aquellas personas que no estaban tan no lo tenían dentro de sus hábitos este tipo de herramientas, lo tuvieron que en forma coactiva incluirlas, y eso ha permitido y nos ha generado una apertura de muchas oportunidades, de muchas ventanas que hay que explorarlas. Entonces, yo creo que, vuelvo a mi mensaje final, tenemos una responsabilidad muy, pero muy grande los que estamos en el área de tecnología, en el área digital, porque somos parte de ese puente que une el off con el on, pero que en el fondo es un solo mundo. Y lo que tenemos que hacer es acelerar esa unión de esos dos mundos, porque van a ser parte de la evolución. Cuando hablamos de comercio electrónico, cuando hablamos de digital, la realidad de lo que estamos hablando es de comercio. Y la evolución del e-commerce va a ser la desaparición del e-commerce para su fusión con el comercio tradicional.
y va a ser parte de nuestras vidas el digital. Dejemos de hablar de digital, creo que parte del eslogan de este congreso, esa unificación de lo analógico con lo digital para ser parte de uno solo. Y es parte del día a día nuestro, de la misma manera que nosotros hemos manejado otro tipo de avances tecnológicos como algo habitual. Lo que ha sucedido es que hemos tenido muy poco tiempo y somos esa generación bisagra, que tenemos el pie en el siglo XX y el pie en el siglo XXI, y lo hemos vivido todo en un diría que en una generación. Varias generaciones han vivido una aceleración muy grande, que antes lo vivimos en la revolución industrial, pero fueron 5 generaciones. Esta revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones la hemos vivido en una sola generación, y hemos vivido a su vez esta gran crisis histórica. Entonces, sintámonos orgullosos porque podemos contarlo, y sintámonos orgullosos porque somos los que vamos a pararnos después de esta caída grande que tuvimos, y creo que es muy, pero muy importante el tener el ADN digital por nuestras venas. Muy interesante. Solo a modo de cierre, Osvaldo, Marcos, mañana voy a tener la oportunidad de entrevistar a Jeff Orlowski, que es el director del Dilema de las Redes Sociales. Y tanto la exposición de Osvaldo como la de Marcos me van a ayudar a hacerle una serie de preguntas. Lo voy a entrevistar a las 14:45, va a estar grabado, y lo voy a compartir con la Universidad Abierta Interamericana, así que Marcelo de Vincenzi es un adelanto que te doy. Y algunas de las preguntas que le voy a hacer a Jeff mañana, primero que yo le ofrecí adelantarle unas preguntas, y Orlowski me dijo que no, que él prefiere que no le adelante ninguna pregunta. Le voy a preguntar si Google, Facebook ya sabe qué consumirán personas que aún no nacieron. Él tiene la teoría de que la inteligencia artificial ya sabe dónde direccionar para que mi nieto, mi nieta consuma tal o cual cosa. Le pregunté si los algoritmos están reemplazando nuestros genes, si es un tema de dinero y empresas o es un tema de poder entre enormes naciones. Y voy a aprovechar esta noche para sumar preguntas para Jeff Orlowski gracias a la exposición de Osvaldo y Marcos. Así que, siendo las 19:28, tengo que entregar en horario, porque esto está auspiciado. Así que, Marcelo querido, y Edelman, quiero ser prolijo para que el año que viene me convoquen como moderador, que lo único que tengo es prolijidad. Los que saben son Osvaldo y Marcos. Sí, fenómeno, la verdad. Muchas gracias, gracias. Gracias, Osvaldo, gracias, Marcos. Realmente increíble la dinámica y el vértigo que le pusieron a este bloque. Si ustedes pueden, no se pierdan de escuchar un poquito lo que dicen en el chat, realmente nada más que elogios. Y me quedo con esto realmente de esta reflexión que hacía Guille y también sobre los comentarios que hicieron ustedes al final. No sea cosa, como adelantó también en el último libro de Hararis, que tengamos que preguntarle a la computadora cómo nos sentimos, o tengamos que preguntarle a la computadora, porque tal como están funcionando estos algoritmos genéticos, esta transformación de átomos en bits and bytes, nos están llevando a un mundo donde, no digo de inseguridad, pero antes a ciencia cierta, el profesor lo decía, el presidente lo decía, mi jefe me lo decía, y no había que discutirlo. Hoy realmente creo que vamos a tener que repensar nuestra realidad, no solamente desde el punto de vista de la privacidad, no solamente como el caso que vos hablabas, Oswald, donde los chicos realmente no se miran a la cara, es decir, hablan a través de la computadora, y a lo mejor tenés una reunión de 2 personas, pero esa reunión, la realidad es que es una reunión de 15, porque como decía también Marcos, esta blended realidad que tenemos ahora, donde lo presencial, face to face, con lo analógico, con lo virtual, realmente comulga sobre una realidad más amplia, y donde los límites de la ubicuidad cada vez son más amplios, y realmente cada vez estamos más presentes. Así que les agradezco, y creo que esto da para materiales. Guille, yo creo que te da para varias entrevistas más, no solamente la entrevista de mañana. Yo creo que vas a tener material para poder charlar y ver como especialista que sos en estos temas particulares como los que vos tratás.
Gracias a todos. Y no sé, Edelmar, usted tiene ahí la batuta y sabe, usted realmente tiene que seguir. ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, en primer lugar, yo también agradeciendo realmente, creo que usted ha sido muy claro. Quiero decirte, sí, Guillermo, que han aparecido varios familiares más que te están saludando, así que quédate tranquilo. Hay muchos saludos por allí, ¿eh? Bueno, y un gusto nuevamente compartir contigo, Marcos, después de un tiempo, este City, y a usted, Morales, muy atento por participar con nosotros y excelente su exposición. Gracias a todos nuevamente, nos veremos en el próximo City, ¿eh? De esta forma terminamos entonces con el bloque de el cibercultura, y por lo tanto vamos a comenzar ya sí, y voy a empezar con la presentación del bloque de arquitecturas. Pero para eso, primero invitarlos a seguir tuiteando, puesto que ya tenemos el @City, numeral arquitectura, y así participar del gran premio del día, una notebook EXO Smart E19, cortesía de la empresa EXO. Invito justamente a nuestro equipo de relaciones institucionales, creo que está por allí Ariel, a que, bueno, nos cuente un poquito sobre las empresas que han aportado para estos premios. Exactamente, Elmar. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esta va a ser la última ronda de agradecimientos. En este caso, queríamos mencionar a la empresa Latin Cloud, que es una empresa que nos acompaña hace muchos años también en el City y todos los años nos brinda a nosotros la posibilidad de abrirse y ser el socio estratégico de empresas tal vez más pequeñas o tal vez también de empresas grandes que hoy en día todavía no tengan alojado su sitio web, por la importancia que eso representa hoy, no solo para atraccionar clientes y difusión, sino también para generar venta y vincular con redes sociales, que hoy en día, como estuvieron hablando todos los disertantes, es un tema muy importante. Entonces ellos te llevan la posibilidad de tener tu sitio web y además ya entregaron en los premios anteriores 3 cuentas Cloud Advance de hosting justamente para tener un sitio web gratis. Así que ya hay 3 personas que van a tener ese sitio absolutamente bonificado por parte de la empresa, por lo tanto les agradecemos muchísimo la intervención. Y finalmente volver a mencionar a la empresa EXO, que es una aliada fundamental en todos estos años junto con nosotros. La realidad es que ellos nos brindan siempre muchos premios y es de las empresas de tecnología nacionales las más destacadas, con las grandes dificultades que tiene hoy en día desarrollar una empresa de tecnología justamente en el país. Y nos dieron ya 3 tablets que fueron entregadas, una mochila solar que también fue entregada, y como bien dijiste vos, ahora se viene el gran sorteo en el último bloque, que es el gran premio de la noche, que es una notebook Smart, que va a estar excelente para quien que se lo pueda llevar. Así que, bueno, último bloque, a seguir tuiteando, y muchísimas gracias a Latin Cloud y a la empresa EXO por su colaboración en el City. Volvemos con vos, Elmar. Muchas gracias, Ariel, muy amable de tu parte. Bueno, y ahora sí, les recuerdo que antes de comenzar con el bloque, con este último bloque de arquitecturas, todos aquellos que quieran participar, la modalidad es escribir las preguntas accediendo al icono de preguntas y respuestas, y esas preguntas serán respondidas al finalizar el bloque.